Primer Plano llega a ustedes con el patrocinio de Fedenavi, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Saludos y muy buenas noches, amables de la audiencia de Primer Plano de Enlace Televisión. Grato saludarlos, como también es grato saludar al doctor Jessy García Bello, hombre concejal de Bogotá en su momento, ingeniero civil y un líder luchador en lo que corresponde a Colombia desde su época de estudiante. Grato saludarlo, doctor Jessy, bienvenido a este programa. Muy buenas noches, don Pedro Severich. Muy bien. Me alegra mucho estar con usted. Lo conocí hace mucho tiempo en Barrancabermeja, en sus lides y en las mías, para bien de Barranca y del país. Al lado de Jorge Santos, que es el luchador. Al lado de Jorge Santos, mi entrañable amigo Jorge Santos. Muy bien. Bueno, está con nosotros por todo lo que es el desarrollo de esta campaña electoral que el próximo 11 de marzo escoge un nuevo Congreso de la República, senadores y representantes a la Cámara, y también habrá consultas de partidos para tener sus candidatos presidenciales. Pero en el caso particular suyo, antes de hablar de lo que es esa campaña, recordémosle a Barrancabermeja, para quienes ya lo conocen y para quienes no lo conocen, quién es el doctor Jessy García Bello. Yo soy un ingeniero civil que abandoné mi carrera a muy temprana edad y me dediqué al movimiento sindical, a la defensa de los derechos de los trabajadores, a estudiar la problemática de los trabajadores en un país como Colombia, tan restrictivo en esa época de la democracia y de la participación de las organizaciones de trabajadores en el definir económico del país. Toda la vida la he dedicado a ello. Posteriormente fui concejal de Bogotá en las listas de progresistas de Gustavo Petro, de la Bogotá Humana, y durante los 4 años en el Consejo de Bogotá, en primer lugar, conocí Bogotá a fondo. Conozco los problemas de Bogotá, que en buena medida son los mismos problemas del país, pero además de eso, vi con mis propios ojos la magnitud de una corriente retrógrada que no deja progresar, y en el Consejo siempre estuve al lado de una tesis que es vital en Colombia, es que la inversión social es rentable. Lo que se invierte en los sectores pobres, los sectores vulnerables de la población, le renta a toda la economía, dinamiza la economía. 4 años defendimos toda la inversión social en Bogotá, defendimos que la ciudad se ordenara de acuerdo con el agua, se preparara para enfrentar el cambio climático, el calentamiento global, y defendimos lo público. Yo hice mi campaña al Consejo con la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también la defensa de lo público. Por eso siempre he defendido Ecopetrol estatal. Siempre he defendido que se amplíe la refinería de Barranca. Creo que Barranca necesita ese espacio de empleo de calidad en esta lucha por la formalización del empleo en Colombia. No puede seguir siendo que más del 60% hoy de los trabajadores colombianos estén en el sector informal. La ampliación de la refinería de Barranca les serviría a esta región para la formalización del empleo, para la estabilidad, para la mayor capacidad de compra de la población que no la tiene hoy. Y en ese propósito, el respaldo que tiene de líderes sindicales y de la clase obrera del petróleo se nota en Barrancabermeja. ¿Cómo hubo ese contacto? Es que yo he estado vinculado a Barrancabermeja y en particular a los trabajadores de Barranca y mucho más en particular a la Unión Sindical Obrera desde el año 1977, cuando la famosa huelga de Ecopetrol. Han sido amigos míos Jorge Santos, Víctor Carreño, Roberto Esmarvaz, muchos de los dirigentes actuales como Edwin Palma, como Daniel Sosa, tantos y tantos dirigentes queridos que han demostrado que están por el progreso del país, de Ecopetrol, de Barranca, son mis amigos. Usted me habla de esa huelga del 77 y se me arruga el corazón por todo lo que pasó. Represión, ¿se acuerda del alcalde militar Álvaro Bonilla? Totalmente me acuerdo. Tantos líderes encarcelados, la represión en las calles, todo. Una amarga experiencia, pero también una lucha que marcó a la clase obrera de Colombia. Marcó al pueblo de Barranca, le dio un ejemplo a Colombia la huelga del 77. Fueron 2 meses. Fueron casi 2 meses de
de enfrentamientos que finalmente dieron por resultado un arreglo sumamente satisfactorio para los trabajadores y para el país. Nunca los intereses de los trabajadores van en contravía de los intereses del país y de los intereses de la comunidad. 77 no fue una excepción. Exactamente, y siguen esas luchas. Veo ahora cómo el tema de la salud, de ese régimen exceptuado de Ecopetrol, es motivo de polémicas por todo lo que se está dando en la tercerización. Desde ahí, ¿cuál es su mensaje? Mi mensaje es que el país tiene que seguir luchando por la formalización del empleo. Santos pactó con el movimiento sindical una gran campaña de formalización del empleo y fracasó estrepitosamente, teniendo todas las condiciones al haber firmado la paz, al haber tenido el país una cierta situación de auge económico, no se logró el mismo nivel de formalización que las circunstancias políticas y económicas exigían. Estamos muy quedados. La mayoría del empleo en Colombia es informal, con todas las consecuencias que eso tiene. ¿Por qué está quebrado el régimen pensional? Porque no hay formalización del empleo, entonces la gente no cotiza hacia las pensiones y todo el sistema se cae. Y que no crea el sector privado que ellos se van a salvar. Si no hay formalización del empleo, si no hay aportes, si no hay solidaridad generacional, ni el régimen privado ni el régimen público funciona. ¿Y qué se puede hacer desde el Congreso en ese sentido? Desde el Congreso lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, impulsar la formalización del empleo con incentivos tributarios. Ahí sí vale la pena. No los incentivos tributarios que hay hoy, no. Al que formalice empleo, al que invierta en el empleo, al que respete los contratos de trabajo, al que respete las organizaciones sindicales. Es que la OIT eso lo llama trabajo decente. A nosotros no nos gusta la palabra, pero es la palabra que se usa en el mundo para hablar de un trabajo formalizado acorde con el Código Sustantivo del Trabajo, en el caso de Colombia. Hay que pelear por la formalización del empleo, porque haya trabajo decente mayoritariamente. Si esto ocurre, no se quiebra ningún régimen pensional. Que hay excesos en algunas pensiones, claro, pero eso no se resuelve ni subiendo la edad, ni subiendo la cotización. Se resuelve poniéndole freno a las pensiones topes. Pero en Colombia, por Dios, el 86% de los trabajadores recibe menos de 2 salarios mínimos. Y si le digo algo, más del 50% de los trabajadores recibe menos del mínimo. Bueno, cerremos este segmento preguntando por eso, la posición que han tomado los candidatos presidenciales, entre ellos Fajardo, frente al tema pensional. ¿Usted qué opina? No, yo creo que Fajardo aclaró un poco el punto. Sí. Fajardo estaba preocupado por el caso de pensiones, tiene razón, hay que pensionarse, pero la solución jamás era subir cotizaciones ni subir la edad de pensión. La situación es empleo digno, trabajo decente, prestaciones y cotización para salud y pensiones. Trabajo formal es bandera del doctor Jesse García Bello en su propósito de llegar el próximo 11 de marzo al Senado de la República. Vamos a hacer una pausa y seguiremos hablando con este interesante hombre, ingeniero civil, pero dedicado a las luchas sociales, sobre su aspiración política y otros temas. Ya regresamos. Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. El río Magdalena conecta a Barrancabermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barrancabermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala, nuevas oportunidades para Barrancabermeja y Santander. Convertir a Barrancabermeja en el centro de desarrollo empresarial y logístico más importante del país debe ser un propósito de todos. Esto nos ayudará a dinamizar la economía local y regional. La logística es una de nuestras mayores oportunidades. La Cámara de Comercio de Barrancabermeja le apuesta al desarrollo competitivo y logístico de la ciudad.
El río Magdalena requiere obras de encauzamiento entre Barranquilla, Cartagena y Barrancabermeja para garantizar 9 pies de calado en esta zona para el paso de convoyes de al menos 10 botes y luego trabajar entre Barrancabermeja, Puerto Berrío y de allí a Puerto Salgar para dar así un paso gigante en el transporte multimodal en Colombia. Un mensaje de la Federación Nacional de Navieros, FEDENAVI. Muy bien, retornamos a este interesante diálogo con el doctor Yersey García Bello para preguntarle entonces, ¿y cómo avanza esa campaña? Pues avanza muy bien. La campaña yo la he hecho opinando sobre temas nacionales. Por ejemplo, yo he puesto esta campaña al Senado al servicio de que haya un solo candidato alternativo y democrático a la presidencia de la República. Creo que los sectores progresistas están como divididos. Y se les olvida un hecho político muy importante. Es que por primera vez en la historia de Colombia, dos candidatos alternativos están punteando las encuestas. Ajá, pero el doctor Fajardo y el doctor Petro. Ahí cerquita está De la Calle, ahí más cerquita está Clara López, ahí está Caicedo. Si unimos esos candidatos, óigase bien lo que les voy a decir, corremos el riesgo de ganar en primera vuelta. Y inclinar en la historia de Colombia por primera vez el país hacia una posición democrática, hacia un gobierno social, hacia un gobierno independiente. Por eso están tan asustados los sectores de derecha. Dicen que eso es el castrochavismo al poder. Pero es que esa es la forma de que todo lo que no les gusta tratan de minimizarlo, otorgándole calificativos que no corresponden a la realidad. Yo dije hace mucho tiempo una frase: en Colombia no hay castrochavismo, en Colombia es nairochavismo, porque admiramos a Nairo Quintana y al muchacho Chávez, al chavito de Colombia. Pero aquí no hay castrochavismo, aquí lo que hay es una posición democrática que encarnan todos estos candidatos presidenciales que hacen por primera vez viable la opción de un gobierno independiente. ¿Qué se necesita? Ponerse de acuerdo en un programa mínimo, eso es fácil. ¿Qué se necesita? Que bajen los egos. Eso sí es más difícil, pero vamos a seguir empujando porque bajen los egos y asuman su responsabilidad. Esta campaña del Senado está al servicio de lograr eso. Nuestro candidato es Fajardo porque es el candidato de la Alianza Verde, pero es muy cercano a su corazón. Pero mis relaciones políticas, mi cercanía ideológica, mi cercanía de programas es con Gustavo Petro. Por consiguiente, seguiré luchando por una unión, porque se unan Petro y Fajardo. Para la primera vuelta, no después. Y para la primera vuelta, tienes toda la razón. Eso sirve en la primera vuelta. Oiga, y aprovechan para decir que Fajardo dejó quebrado Antioquia y que Petro hizo lo mismo con Bogotá. Es que siempre se ha convertido los medios de comunicación y los entes de control, medios de comunicación monopólicos, quiero decir, y los entes de control se han convertido en una especie de policía política que califica arbitrariamente, califica y descalifica, quién es y quién no es. De eso tengo pruebas evidentes. ¿Cómo le parece a usted? Mi compañero de tantos años de lucha, Marcelo Torres, alcalde de Magangué, preso, derrota a la mafia en Magangué, gana las elecciones, hace una alcaldía brillante. Hoy está, sin que se le demuestre su culpabilidad en nada, preso en La Picota. La mafia derrotada, casa por cárcel. No puede ser posible. Pero también iban por los de gobernadores de Nariño. Iban a atacar a Camilo Romero, gobernador de Nariño, un excelente muchacho, porque no es de Cambio Radical, porque no es del fiscal. Es imposible que Colombia siga teniendo un fiscal de bolsillo que califica duro hacia este lado y se hace el de la vista gorda hacia el otro lado. No puede ser. Entonces esto lo aplican. En Santa Marta pasó lo mismo. Y en Santa Marta con el doctor Carlos Caicedo, un alcalde excelente en Santa Marta. Le cambió la de cara. cambio, que le quitó a los corruptos, a la politiquería, el manejo del presupuesto de Santa Marta. El premio que recibe es investigado y casa. Ya lo tuvieron que soltar. Carlos Caicedo es el otro que está haciendo un gran esfuerzo
porque se unan todos los candidatos alternativos y democráticos. Hay que reconocer eso. Y en ese papel que usted está jugando, Navarro Bol lo acompaña a usted para que sea Yo tengo que agradecerle a Antonio Navarro Bol muchas cosas. Él no tiene ninguna obligación de haberme acompañado a tantos actos que me ha acompañado de esta campaña del Senado, en Bogotá, en Cundinamarca. Navarro Bol es un hombre con un amplio prestigio. Con él como candidato a la alcaldía de Bogotá, el pueblo bogotano puede recuperar la alcaldía. Esto es sumamente importante para la democracia. Y tengo el honor de que me está acompañando Antonio Navarro a los actos. Yo le agradezco a él, a los directivos del Partido Verde, pero sigo insistiendo, solos no podemos, no alcanzamos, necesitamos unidad desde Barranca, Fajardo, Petro, Caicedo, Clara, de la calle, hagan el último esfuerzo, porque no podemos perder esta oportunidad histórica de cambiar el rumbo de Colombia. Oye, si el hecho de que la Alianza Verde esté en el gobierno de Santos, ¿eso qué significa? No, Alianza Verde no está en el gobierno de Santos. Alianza Verde estuvo en el gobierno de Santos con el ministro de Justicia, Londoño. El señor del Sena no es... No tiene nada que ver con Alianza Verde, el del Sena. Y esa definición del ministro de Justicia tuvo reparos en amplísimos sectores de la Alianza Verde. Yo creo que Londoño hizo un buen ministerio, pero la posición del Partido Verde es no participar en el gobierno de Santos. A ellos además lo acompañan en lo de la paz. Es que en lo de la paz lo acompañamos todo, hasta el movimiento sindical. Es que Santos logra la reelección en buena medida con esa bandera, porque el movimiento sindical, el pueblo de Colombia, sabe que Santos garantizaba los acuerdos de paz y por eso votó por Santos. Lo que pasa es que Santos entendió que ser un cheque en blanco y paz con neoliberalismo son antagónicos. Vamos a tener que hacer otro programa porque qué grato es conversar con usted. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y al regreso dialogaremos con el senador Jorge Santos para que nos hable de usted. ¿Le parece? Me parece perfecto. Ya regresamos. Muchas gracias. Muy bien. El río Magdalena requiere obras de encauzamiento entre Barranquilla, Cartagena y Barrancabermeja para garantizar 9 pies de calado en esta zona para el paso de convoyes de al menos 10 botes y luego trabajar entre Barrancabermeja, Puerto Berrío y de allí a Puerto Salgar para dar así un paso gigante en el transporte multimodal en Colombia. Un mensaje de la Federación Nacional de Navieros, FEDENAVI. Convertir a Barrancabermeja en el centro de desarrollo empresarial y logístico más importante del país debe ser un propósito de todos. Esto nos ayudará a dinamizar la economía local y regional. La logística es una de nuestras mayores oportunidades. La Cámara de Comercio de Barrancabermeja le apuesta al desarrollo competitivo y logístico de la ciudad. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barrancabermeja y Barranquilla y Cartagena, con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala, nuevas oportunidades para Barrancabermeja y Santander. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. Segmento final de Primer Plano de Enlace Televisión y grato de saludar a mi compañero de siempre, Jorge Santos Núñez. Jorge, bienvenido. Pedro, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de dirigirme a mi querido pueblo de Barrancabermeja y a su zona de influencia. Muy complacido de estar acompañando a Yesí García Abello, a quien conozco desde el movimiento sindical, que fue mi profesor en la formación sindical
cuando nosotros llegamos a dirigir la Unión Sindical Obrera después de la patriótica huelga de 1977. Yesid es una persona intachable, correcto, probo, que ataca ferozmente la corrupción desde hace muchísimos años, que tiene la capacidad de conocer la situación política y económica que vive nuestra nación. Ha sido de los más connotados dirigentes políticos que ha analizado este tema de la influencia de un modelo económico como el neoliberalismo, que ha sido el producto de la causa y del malestar y la crisis que tiene a Colombia. Yesid es un dirigente muy reconocido, nacional e internacionalmente. Proviene también del movimiento estudiantil. Ciertamente. De la defensa de la educación pública, de ese gran movimiento que en 1971 dirigió Marcelo Torres exitosamente, que ha estado al lado de los trabajadores, del pueblo y del interés nacional, auténtico y fiel defensor de la sociedad colombiana en su conjunto, y que también defiende el patrimonio público. Yesid no es la primera vez que está en Barranca Bermeja. Participó con nosotros, además de su activismo en la huelga del 77, en diferentes foros que desde la Unión Sindical Obrera nosotros realizamos aquí en Barranca Bermeja en relación con la política petrolera. ¿Posibilidades de ser senador cuáles? Yo le veo muchísimas posibilidades. Además de su capacidad, hay un equipo nacional, tiene un dirigente connotado como Fabio Arias, que es el director nacional de la campaña, y en todos los departamentos, incluidos municipios, existen los comités de apoyo a la campaña de Yesid. Aquí en Barranca Bermeja hemos conformado un comité amplio de muchísimas personas, de diferentes, vienen de diferentes sectores sociales, comunales, son muy activos. Y este comité está funcionando, que fue el que hizo posible la llegada de Yesid hoy aquí a Barranca Bermeja. Y además porque Yesid también tenía el anhelo de pisar a Barranca Bermeja, porque todos sabemos que esta es la cuna del nacimiento de la clase obrera que conformó Raúl Eduardo Maecha. Que este año se cumplen 100 años de explotación petrolera y también del sindicalismo en Colombia. Van a la par, petróleo y sindicalismo. Además, yo he sido un defensor de la unidad de los sectores progresistas en este país para tener un candidato único a la presidencia. Yesid es un hombre que ha dado mucho ejemplo, que le cabe en su cabeza la nación, que se preocupa por ella, que quiere ver a Colombia como una patria libre, soberana, democrática, que nos lo enseñó, que esa es su formación política. Yesid considera que es válida la discusión, la contradicción, porque eso cualifica y forma a los seres humanos. También ha rechazado que las contradicciones se resuelvan con la utilización de los métodos violentos. Nunca ha compartido, como nosotros nunca hemos compartido eso. Siempre hemos creído que se debe de utilizar los métodos civilizados. El diálogo, la inteligencia. El diálogo, la permanencia, porque la contradicción es muy válida. Eso es del ABC del marxismo también, entre otras cosas. Con usted tendremos la oportunidad de seguir hablando de esta campaña del doctor Yesid García Bello, ¿no? Porque se nos agotó el tiempo, pero tendremos esa posibilidad en lo que queda de la campaña, que fue muy corta,
para el Congreso de la República de volver a hablar sobre la candidatura del doctor García. Muchísimas gracias. Muy bien. Jorge Santos Núñez, al cierre de esta entrega de Primer Plano Enlace Televisión. Gracias por su atención. Con permiso, muy buenas noches.